Bueno, buenos días a todos, a todas, buenas tardes, en verdad. Como les decía, bueno, ahora vamos a empezar con la unidad 2, ¿ya? Por eso era importante que hicieran el diagnóstico, para conocer más o menos cómo están con los nuevos objetivos, ¿ya? Sobre todo porque esta nueva unidad tiene que ver un poco más con la creación literaria, ¿ya? Y tiene que ver mucho también con distintos tipos de análisis de textos literarios, ¿ya? Así que por eso es importante que veamos, por ejemplo, cómo están en el análisis de texto literario del género narrativo, del género lírico, por ejemplo, dramático igual, ¿ya? Y vamos a ir comentándolo, ¿ya? Así que por favor, hacer ese diagnóstico que ya está en Classroom, ¿ya? No les va a tomar más de 5 minutos, no, a ver, unos 15 minutos quizás, pero más de eso no debería tomarle, ¿ya? Bien, yo ya subí el material de hoy, ¿ya? Para que lo revisen, está en el Classroom, ¿ya? De todas maneras, ¿cierto? Lo voy a ir proyectando ahora, ¿cierto? Para que lo revisemos, ¿ya? Este material, si se fijaron y lo pudieron revisar, tiene varias preguntas que les voy a ir haciendo durante la clase y por eso es importante que vayan participando, ¿ya? En ese sentido, voy a necesitar mucho de su participación hoy día, ¿ya? Son preguntas bien generales, así que no hay nada del otro mundo, no hay nada muy complicado esta vez, ¿ya? Bien, como les decía, vamos a empezar con una nueva unidad que se llama Transformemos experiencias reales, ¿ya? Y tiene que ver justamente cómo convertimos experiencias de nuestra propia vida en experiencias literarias, o preguntarnos también cómo lo hacen los autores al momento de escribir cualquier género literario, ¿ya? Y cómo transforman esas experiencias que ellos ven en el día a día, cómo ellos transforman esas experiencias que les pasa o que observan de la realidad, la llevan a la literatura, ¿ya? Y también vamos a ver hoy día el efecto estético y las características estéticas que tienen los géneros literarios y cómo esto influye en nosotros como lectores. Recordarles también que a partir de la clase de hoy vamos a empezar a pasar asistencia, ¿ya? ¿Y qué necesito que hagan? Que escriban su nombre en el chat, ¿ya? Escriben su nombre completo en el chat y así me va a quedar registro de que estuvieron presentes hoy día, ¿ya? Para que se vayan anotando, ¿ya? Muy bien. Cualquier duda, como siempre, me pueden ir consultando, ¿ya? Algunas palabras claves de hoy: estilo, comentario crítico, ¿ya? Y algunos géneros literarios. Bien, les cuento de qué va a tratar esta unidad que vamos a empezar a desarrollar, ¿ya? Bueno, como les decía, se espera que ustedes sean capaces de producir textos de diversos géneros, tanto literarios como no literarios, ¿ya? No literarios como lo que hemos hecho ya anteriormente, como ensayos, como críticas literarias, pero esta vez nos vamos a enfocar mucho más en la creación literaria. A los que les guste o a las que les guste la literatura y crear texto, esta va a ser una buena unidad para eso, ya para desarrollar nuestra propia escritura, ¿ya? Vamos a buscar distintas temáticas, ¿cierto? La idea es que sean temáticas interesantes, ojalá algunas nazcan de ustedes, que podamos desarrollar a nivel de la literatura. Ujú. Y la idea de esto, ¿cierto?, es utilizar ciertos modelos, ya fijarse cómo escriben otros autores para que nosotros también podamos tener ciertas herramientas para nuestra propia creación, ¿ya? En ese sentido, siempre no olvidar que es importante tener una actitud receptiva hacia lo que crean los compañeros, ¿cierto? Hacia las técnicas que se enseñan, ¿cierto? Eso es muy importante. Y no olvidar, ¿cierto?, el trabajo colaborativo. Como les decía, necesito que participen hoy, así que por eso quería hacerle algunas preguntas. Pregunta para ustedes, para que participen. ¿Cómo se transforman las ideas y experiencias en textos literarios? ¿Cómo creen ustedes o qué creen ustedes que hacen los escritores o cómo harán los escritores para poder llevar esas experiencias que viven en el día a día y llevarlas a la literatura? ¿Cómo será ese proceso? ¿Será algo que surge de manera espontánea? ¿Será un análisis? ¿Ustedes creen que en nuestra vida diaria hay situaciones que pueden llevarse a la literatura? ¿Y cuáles? Bien. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que hay alguna experiencia? Voy a empezar a nombrar, si es que no participan, voy a empezar a llamar uno por uno o uno por una, ya, para que participen, ¿ya? A ver, repito la pregunta. ¿Qué experiencias de nuestra vida diaria creen ustedes que se pueden llevar a la literatura? ¿Qué experiencias se les ocurre a ustedes que pueden llevarse a la literatura?
A ver, Algo que te marque. ya, algo que te marque, ¿cómo qué cosas nos podría marcar en nuestra vida? ¿Qué se le ocurre? ¿Qué cosas significativas, cosas importantes, no podemos llevarla como a la escritura? ¿Qué se le ocurre? Por ejemplo, puede ser una pesadilla, eso también se puede llevar a la literatura. Ya, una pesadilla, los sueños, muy bien. Acuérdense que hay Yo un... creo, ¿Sí? ¿Sí, sí? yo creo que todo en realidad puede serse llevado a la literatura o escribirlo, plasmarlo en alguna forma, solamente hay que a veces transformarlo un poco, ponerle como la esencia o tus rasgos característicos de escritura y puede transformarse en un texto. Súper bien, muy bien, ya, muy bien, gracias por la respuesta. Concuerdo con ustedes, o sea, por lo que decía primero la compañera de, como no estoy viendo el chat, no puedo ver quiénes están opinando, pero sí, les quería comentar que justamente los sueños, las pesadillas, pueden ser llevados a la literatura, de hecho se hace y es muy común porque eso pertenece al tipo de mundo onírico, ¿cierto? Este mundo donde muchas veces todo puede pasar y no tiene las mismas reglas, la misma lógica que tenemos en nuestra realidad. Y al mismo tiempo, en realidad, como dice, todo podría llevarse a la literatura, pero siempre van a haber ciertas experiencias que se van a privilegiar. Ustedes saben cuáles son los temas más recurrentes en la literatura. ¿Qué temas son los que más aparecen siempre en la literatura? El amor, por ejemplo, ¿cierto? Siempre se escribe sobre el amor, ya sea un amor idealizado, un amor, por ejemplo, como el tipo de Romeo y Julieta, de este amor más que es, ¿sabe? Un amor tan profundo, tan potente que trasciende inclusive la muerte, el amor de pareja, el amor de amigo, el amor de la familia, o el desamor también, ¿ya? Otro tema recurrente es el tema de la muerte, el tema del viaje en la literatura siempre es muy importante y así hay varios temas que se pueden desarrollar. Pero sin lugar a dudas, como decían, no hay límites para lo literario porque la literatura es ficción en gran medida, ¿cierto? Entonces no hay límites para ello. Bien, ¿cuál va a ser el objetivo de esta clase? Les voy a pedir que vuelvan a silenciar sus micrófonos, por favor. ¿Ya? El objetivo es interpretar textos literarios para analizar el efecto estético que van promoviendo, ¿cierto? ¿Hay alguien que todavía tiene el micrófono activado? Por favor, silenciarlo. ¿Ya? Gracias. Bien. Alguna activación de conocimientos previos. ¿A qué se refiere esto? Ya que con estas preguntas nosotros nos vamos a ir acercando un poco a este tema. Bien. ¿Qué recursos debo utilizar para elaborar una obra literaria que llame la atención de la audiencia? Ustedes saben que lo que es literatura o en general en todo texto, ya sea literario o no literario, es muy importante el efecto o cómo nosotros llamamos la atención o cómo los escritores logran llamar la atención, ¿cierto? En las personas que los ven o que lo escuchan, ¿cierto? O que los leen, ¿ya? En ese sentido, hay ciertos recursos. ¿Qué recursos creen ustedes que son importantes para llamar la atención de los lectores o de cuando una persona ve una película, por ejemplo? Porque acuérdense que hay muchos libros que han sido llevados a películas. ¿Qué elementos son importantes para llamar la atención de los lectores o la audiencia? Les doy una pista. A ver, podría ser interpelar directamente al lector, hacerles preguntas al lector, ya asumir que el lector también puede participar de la trama. De hecho, Julio Cortázar, en varios de sus cuentos y de varias de sus novelas, nos propone un lector mucho más activo, en el cual él también tenga la capacidad de decidir sobre el desarrollo de la historia, ¿ya? Qué otro elemento creen ustedes que puede servir para llamar la atención de los lectores o de la audiencia, según lo que han Un leído? lenguaje, ¿Sí? ¿Sí? utilizar lenguaje cotidiano, se podría hacer. Ya también, porque así se acerca más a la realidad, ¿cierto? De los lectores. Bien. ¿Quién más? Uno también cuando va a escribir debe saber a qué, bueno, si te vas a enfocar en un tema muy específico, debes Ujú. saber a qué público te vas a enfocar. Por ejemplo, si hay textos específicos que van dirigidos a un público que tienes que tener como un conocimiento previo para algunas cosas para poder entenderlo y si no es así, como dice mi compañera, tienes que ocupar un lenguaje accesible Ujú. y como claro, Excelente. objetivo. Muy bien, excelente, muy bien, muy bien. De hecho, sí, justamente siempre es importante porque cada texto y cada vez que alguien escribe un texto, ya sea literario o no literario, siempre tiene que pensar a quién va dirigido, quién lo va a leer, quién lo va a escuchar,
porque según eso es que uno adecua los recursos, adecua el lenguaje, adecua las técnicas, la estrategia, ¿ya? Siempre esto se suele hablar del lector ideal. Siempre va a haber un lector ideal al que uno consciente o inconscientemente piensa que va a ir dirigido tu texto, ¿ya? Y se supone que ese lector ideal sería aquel lector que logre captar hasta el más mínimo detalle de lo que uno escribe. Sin embargo, sabemos que ese lector ideal, como el nombre lo dice, es idealizado, ¿ya? La gran parte de las veces pasa que el lector no siempre tiene todos los conocimientos que se necesitan o no se fijan todos los detalles para comprender a cabalidad un texto. Por eso tenemos que cada vez que alguien lee un texto o cada vez que nosotros también leemos un texto, nunca interpretamos exactamente lo mismo porque tenemos experiencias distintas, entre otras cosas. ¿Ya? Muy bien. Otra pregunta para ustedes. ¿Crees que los recursos que se usan ahora son los mismos que usaban en el siglo XIX o en el siglo XVIII, en cualquier otra época? Las técnicas, las estrategias que ocupan los escritores permanecen de igual forma en todas las épocas? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan ustedes? ¿Las técnicas, las estrategias, los géneros permanecerán igual en todas las épocas, en todos los siglos? ¿O irán acomodándose a las características de la época? ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que no, porque depende de cómo se vaya desarrollando el mundo, la Ujú. época histórica, que es como lo que van escribiendo, Exacto, muy bien, muy está de bien. moda. Exacto, muy bien, gracias. Justamente, o sea, depende mucho de lo que va pasando en ese momento, qué hecho histórico ocurrió, cuál es, como decías tú, cuál es la moda, cuál es la tendencia literaria o artística del momento, cómo están escribiendo otras personas, si quiero seguir con la tradición o quiero romper con la tradición, por ejemplo, como veíamos en Vicente Huidobro, que él rompía con la tradición anterior, que era una tradición mucho más realista y descriptiva de la literatura, y él proponía el creacionismo que era de corte vanguardista, que rompía con la forma tradicional del lenguaje, o lo mismo que también vimos en cierto Niebla de Miguel de Unamuno, donde él también buscaba de alguna manera apartarse de lo que se hacía tradicionalmente en la literatura y poner en cuestionamiento la figura del autor y la figura del personaje, ¿ya? Y esa realidad y ese cambio, ¿cierto?, entre realidad y ficción, ¿ya? Muy bien, ¿ya? Sigamos. Para la elaboración de una obra literaria, ¿cierto? El autor utiliza diversos recursos estilísticos, ¿ya? Que los vamos a ver a continuación, los cuales no solo le permitirán expresar de mejor manera su idea creativa, sino también captar la atención de diversas audiencias. Este conjunto de recursos se llama estilo. Cada vez que nosotros hablemos de estilo literario, ya sea narrativo, lírico, dramático, inclusive estilo no literario también, porque sea para ambos géneros, ¿ya? En realidad estamos hablando de todos estos recursos que usan los autores para poder expresar mejor su mensaje y llegar a la vez de mejor manera a los oyentes, a los lectores. Veamos algunos ejemplos, ¿ya? Ustedes saben que en el género narrativo, ¿cierto? Algunos de los elementos estilísticos es obviamente el narrador, los personajes, porque ellos forman parte de este universo narrativo, ¿cierto? Y son esenciales, o sea, saber el tipo de narrador va a ser fundamental para el tipo de historia que se desarrolle. Por ejemplo, no es lo mismo un narrador omnisciente a un narrador protagonista, porque claramente el narrador protagonista siempre va a conocer solamente lo que él observa, lo que él ve y lo que él percibe. En cambio, el narrador omnisciente siempre va a mantener va a captar el conjunto de la historia, la totalidad de la historia. Entonces, desde ese punto de vista es bien interesante. ¿Ya? Y eso para cualquier tipo de narrador. La ambientación, obviamente el ambiente, ¿cierto? El espacio en el cual se desarrolla la historia es fundamental, ¿verdad? Los colores, las formas, los espacios, ¿verdad? O sea, por ejemplo, pensemos en las novelas policiales. Ya las novelas policiales siempre van a buscar escenarios perfectos para los crímenes, ¿verdad? Escenarios muchas veces ocultos, escenarios donde también se genera un cierto suspenso. Bueno, el suspenso, de hecho, es otro de las técnicas, estrategias del estilo, ¿cierto?, literario, entre otras cosas, ¿verdad? O, por ejemplo, si queremos mostrar una una historia de amor más idealizada, vamos a buscar paisajes, lugares mucho más idílicos, mucho más, no sé, como un parque, por ejemplo, o sea, donde se pueda desarrollar, ¿cierto?, el tema que quieren presentar o exponer.
También influye en el caso del género narrativo, ya el estilo narrativo, por ejemplo, el estilo directo, indirecto, es decir, si van a querer que los personajes dialoguen más entre ellos, o más bien que el narrador solamente hable él, por eso sería indirecto, o a veces mezclar, o a veces inclusive usar monólogo, o sea, todo eso va a depender qué quieren ustedes dar a conocer, cuánto quieren dar a conocer cierto, de los personajes, ya es bien importante eso en la narrativa. ¿Ya? Y obviamente hace mucho tiempo que ya no hay esta tradición lineal del tiempo en la historia, sino hay estas rupturas temporales. Ustedes saben que las rupturas temporales se llaman anacronías, ¿cierto? Y teníamos dos tipos de anacronías, ¿cierto? Las analepsis y las prolepsis. La analepsis era el flashback, el raconto, ¿cierto? Que nos permitían que los personajes recordaran pasajes, ¿cierto? De su historia, ¿cierto? Y en el caso del raconto, un recuerdo mucho más extenso, mucha más descripción. El flashback es un recuerdo mucho más rápido, más fugaz. Y en cambio la prolepsis tiene que ver con las premoniciones y el flash forward, es decir, adelantarse al futuro. En ese sentido, por ejemplo, yo siempre pongo como ejemplo esta película Destino Final. En el Destino Final, si la han visto, como son como 5 películas, si no me equivoco, ¿cierto? Ahí siempre aparecen estas premoniciones, esta idea de anticiparse a lo que va a pasar. Entonces uno desde el principio de la película ya sabe, ¿cierto? Que cómo va a terminar la historia. Sin embargo, lo interesante es que va pasando el proceso en el camino, ¿cierto? En el desarrollo, ¿ya? Es interesante también porque muchas de estas técnicas son tomadas del cine y también llevadas de la literatura al cine. Entonces, a lo que voy, que la literatura y el cine y el arte en general siempre van muy de la mano, siempre van una se desarrolla y la otra va a captar técnicas de ella, ¿ya? Muy bien. Cualquier cosa, cualquier duda me preguntan. El género lírico también tiene sus elementos estilísticos. Ustedes saben, ¿verdad? El lenguaje que ocupa el lenguaje mucho más metafórico, con un sentido mucho más connotativo de interpretación, y donde están esta amplia variedad de figuras literarias, la comparación, las metáforas, la hipérbole, el hiperbato, una literación, sinécdoque, perdón, en fin, o sea, son tantas figuras literarias según, y cada vez surgen más, ¿cierto? O sea, estas figuras literarias siempre buscan darle un sentido distinto a lo que se dice, jugar con el lenguaje. El lenguaje tiene esa posibilidad y siempre los escritores están buscando las nuevas posibilidades del lenguaje. Entonces, producto de lo mismo es que surgen nuevas figuras literarias, ¿ya? Y también, por ejemplo, romper a veces con la estructura tradicional en el caso de la poesía. Nosotros vimos que Apollinaire y también Vicente Huidobro tomaba ese tipo de subgénero lírico, ¿cierto? Que eran los caligramas, que eran estos poemas visuales que habíamos visto en la clase pasada, donde se representaba, ¿cierto? El contenido del poema era representado una especie de casi como una imagen que formaban los versos en relación a lo que querían expresar. Y los recursos de onomatopeyas, o también llamados onomatopéyicos, son los recursos de expresión. Por ejemplo, son sonidos, la onomatopeya son sonidos que intentan representar un sonido de un animal, un sonido de un objeto. Por ejemplo, el tic-tac del reloj, ¿cierto? Porque el reloj suena como si hiciera todo el tiempo tic-tac, tic-tac, ¿cierto? Entonces eso se llama onomatopeya. Lo mismo que decir el kikiriki del gallo, por ejemplo, ¿cierto? Porque a nosotros nos suena de cierta manera y claro, ¿ya? Bien. O el maullido del gato, ¿cierto? Entre otras cosas. Bien. El género dramático también tiene su estilo, ¿verdad? Sobre todo sabemos nosotros que en el género dramático predomina una estructura dialógica o de diálogo, ¿verdad? Donde los personajes van constantemente participando, intercambiando los parlamentos. Lo mismo pasa con los monólogos también son muy usados en el género dramático. Y también lo mismo que en el género narrativo, la presencia de las anacronías, como una lepsis y prolepsis. En el caso del género dramático, lo que es la ambientación, lo que se diría en el escenario, excepto la puesta en escena, sería la escenografía, es fundamental obviamente, ¿cierto? Porque eso le da la atmósfera, ¿cierto? Crea la atmósfera para representar o desarrollar la obra. Y obviamente como el teatro está hecho para ser representado, ahí no solamente importa el lenguaje verbal, sino lo kinestésico, lo paraverbal, la expresión facial, los gestos, el movimiento, ¿ya? Todo lo que es la puesta en escena y la expresión de los personajes. Hasta acá, ¿alguna duda? ¿Va quedando claro? ¿Sí? Bien. Recursos ciertos, también, como les decía, no solamente en la literatura, sino también en el cine, todo lo que es audiovisual, por ejemplo, los cortometrajes, las películas, los videoclips, las series, las animaciones, también tienen sus propios recursos estilísticos, ¿ya?
Por ejemplo, una buena película siempre trabaja muy bien los enfoques de las cámaras, ¿cierto? Si a ustedes les gusta el cine o les gustan las películas, ¿cierto? A veces yo creo que se han fijado que a veces un buen ángulo, ¿cierto? Sobre todo si queremos, por ejemplo, ¿cómo llevaríamos un personaje protagonista al cine? Claro, tendríamos que tener solamente siempre el foco de ese personaje, siempre la vista de ese personaje, para dar esa sensación de sentir lo mismo que le pasa al protagonista, por ejemplo. ¿Ya? O un narrador omnisciente llevado al cine, tendríamos que tener constantemente cambiar los planos y los enfoques de las cámaras, porque el narrador omnisciente puede enfocarse en lo que él quiere, ¿ya? También los mismos recursos temporales, flashback, raconto, flash forward y premonición, los tipos de lenguaje, ¿verdad? ¿Cierto? Lenguaje verbal, kinestésico, icónico, ¿cierto? O sea, siempre, como son audiovisuales, al igual que el caso del teatro, siempre se ocupan todos los recursos que estén a disponibilidad. La puesta en escena también acá también importante, la visión, lo que se plantea, la ideología que hay detrás, porque no olvidar que toda película intenta desarrollar una idea, ¿cierto?, sobre un tema, entonces siempre hay una carga ideológica detrás. El manejo de los espacios y la ambientación en las películas son muy importantes porque finalmente eso les ayuda a construir cierto cómo se va a ir desarrollando la historia, genera, ¿verdad?, el grado de importancia que tiene un ambiente. Muchas veces el ambiente determina cómo son los personajes o cómo se comportan los personajes. Y no olvidar, obviamente, las bandas sonoras que nos dan ese clima, esa atmósfera en una película. Bien, hasta acá, ¿alguna duda? ¿Va quedando claro? ¿Sí? Bien, nosotros también hemos trabajado ya la parte crítica, cuando han hecho críticas literarias, como la que tenían que entregar esta semana. Ya ustedes lo vieron en el baile de Irene Nemirovsky y lo vieron también ahora, ¿cierto? Con el libro Altazor. Bien, ustedes saben, por lo que ya hemos visto, que una crítica literaria, ¿cierto?, se caracteriza por ser un texto de opinión, ya de carácter argumentativo, ¿cierto?, que expone principalmente un tema y que busca, ante todo, como todo texto argumentativo, convencer a través de argumentos, de hechos concretos, racionales, lógicos, o persuadir a través de la emotividad a los lectores, ¿ya? Esa es la finalidad siempre de una buena argumentación. Por eso siempre les pido, cuando ustedes argumenten y quieran convencer al lector o a la audiencia, usar citas textuales o marcas textuales, porque eso da mayor credibilidad, ¿verdad? Fundamenta mejor su opinión, ¿ya? Siempre es importante. Eh, y también es válido porque las críticas literarias sirven para todo tipo de obras creativas, no solamente del mundo literario, también hay críticas del cine, críticas musicales, ya, críticas de arte, están las monografías, hay artículos de revista, en fin. Ya, o sea, hay una amplia variedad que surge desde esta crítica literaria, ¿cierto? Que uno puede realizar comentarios de todo prácticamente, ¿ya? Pero solamente que se sistematiza, ¿ya? Algunas características, ¿cierto?, de los aspectos que analiza, ¿cierto?, una buena crítica, qué recurso usa, ¿ya? Los recursos que siempre tienen que tener en cuenta, ya acá se llaman recursos paraescénicos, ¿ya? Por ejemplo, porque no tiene que ver directamente con la puesta en escena, sino con lo que hay detrás de la puesta en escena, ¿ya? Por ejemplo, siempre en la crítica uno tiene que saber cuál es la intención del autor, es decir, qué motivó al autor a escribir esa obra, por qué la escribió, qué estaba viviendo, qué le pasó, qué hecho biográfico o qué estaba pasando en el contexto histórico en el cual él vivía o en el cual se basó para escribir la historia, ¿cierto? Y cómo influye, ¿cierto?, en lo que escribe. El impacto social que puede tener o que ha tenido su historia, su escrito, su obra, ¿ya? Obviamente, como les decía, el contexto de producción también, ¿cierto? La época, todo lo que estaba pasando, los acontecimientos más importantes, ¿ya? En fin, todo eso siempre influye, los aspectos que tienen que ver con la producción, ¿verdad? Lo que hay detrás del desarrollo de la historia. Y obviamente los recursos estéticos que tienen que ver con esta ya puesta en escena de la historia, ¿cierto? El lenguaje, ¿cierto? Si va a ser de manera oral o escrita, el tipo, si se expresan, cómo se expresan los movimientos, ¿verdad? Si van a haber recursos multimodales, ya por ejemplo va a ser audiovisual, o solamente visual o auditivo, los estilos narrativos, la ambientación, los tiempos narrativos, los colores, el uso de la cámara, como habíamos visto. Bien, ustedes saben también que todo tipo de texto, y la crítica no es la excepción, tiene introducción, desarrollo y conclusión, ¿cierto? Eso siempre es importante y eso es la clave en todo tipo de texto, ¿ya? Ustedes saben que un buen texto, ya sea un ensayo o una crítica, siempre tiene en la introducción donde van los aspectos técnicos, el nombre del autor, sus datos biográficos,
las publicaciones que haya hecho, y obviamente la introducción debe desarrollar de qué se habla, ¿verdad? O qué, de qué se va a hablar a lo largo de, ¿cierto? De su trabajo, ¿ya? Ya el desarrollo siempre ya se empieza, como el nombre lo dice, a desarrollar la idea, se hace una síntesis de los aspectos más importantes, luego se empiezan a clarificar, ¿verdad? A explicar, y se hace siempre la evaluación crítica. La evaluación crítica o la opinión crítica, ya sea positiva o negativa, ya debe ir en el desarrollo, ¿ya? Y siempre la argumentación, que es la parte donde van las citas textuales, debe ir siempre en el desarrollo de manera predominante, ¿ya? No implica que no puede ir la conclusión en la introducción, pero lo que son las citas textuales generalmente van en el desarrollo, ¿ya? Y la conclusión, en cambio, tiene que ser más breve, tiene que ser una síntesis, ya ahí ustedes ya tienen que recomendar o simplemente no recomendar definitivamente el texto, ya, y evalúan, ¿cierto? Evalúan cómo encontraron, ¿cierto?, lo que están criticando, ¿ya? Acá aparece un ejemplo de comentario crítico, ¿ya? Que dice, cada vez es más frecuente encontrar palabras carentes de tilde, lo cual da lugar a una falta ortográfica perfectamente evitable. Sobre esto reflexiona el autor del texto, unido a la cuestión de la falta de tiempo, que muchas veces se usa como excusa al cometer fallos en la ortografía. El texto plantea que una persona se tarda menos de un segundo en poner una tilde. El autor expresa su indignación ante esta falta de cuidado. Se trata de un texto subjetivo, y esto es perceptible en el tono molesto con el que trata el tema, ensalzando la importancia de los acentos propios de nuestro idioma. De este modo pretende llegar al lector, destacando la importancia de tildar palabras y haciendo hincapié, por ejemplo, en las mayúsculas tildadas que tantas veces se eluden. Si se fijan, en esta breve introducción, ¿cierto? Tenemos que el tema central es el uso de las tildes. Y las tildes que muchas veces, y a usted yo creo que le ha pasado varias veces, porque así lo veo cuando reviso los textos, que muchas veces nos olvidamos o quizás no sabemos siempre en qué momento debemos tildar. Siempre hay palabras que faltan tildar, ¿ya? Y acá este texto justamente plantea este problema, esta situación, o sea, genera una reflexión de por qué la gente a veces no tilda correctamente, ¿ya? Siendo que a veces no puede ser un tema de tiempo, según lo que plantea el texto, porque tildar nos toma menos de un segundo, o sea, sabemos cuando poner el tilde no nos toma mayor tiempo la escritura. Así que, claro, entonces no puede ser por eso, ¿ya? También habla de la indignación que causa muchas veces las personas que revisan los textos, qué sé yo, ¿ya? Y que justamente porque claro, que intenta ensaltar, o más bien, claro, ensalzar, ¿cierto?, la importancia del uso de la tilde. Muy bien. Después, como es una crítica, se tiene que generar la posición, ¿cierto?, o la visión que tenga la persona que critica frente a este texto. Bien, ¿qué dice la persona que critica este texto sobre las tildes? Me posiciono a favor del autor, ya que a pesar de que muchas personas piensan que la falta de ortografía producida por la ausencia de alguna tilde no son tan graves como confundir la B con la V, la G con la J o la C con la Z, que sería gravísimo más todavía, pero aún así no tildar igual afecta a la lectura, porque en realidad a veces uno como no lo tiene tan asimilado, pero si se fijan, si uno leyera tal cual como están las palabras escritas sin tilde, porque las tildes lo que hacen en realidad es darle la acentuación adecuada en el momento adecuado, ¿cierto?, en que debe ser usado, ¿ya? Eh, Se generarían varios problemas de lectura, no se entendería tal cual, ¿ya? Existen los detractores de las tildes que argumentan que no son necesarias para la comprensión de nuestra lengua. Sin embargo, existen palabras como líquido, médico y muchas otras que sin su correspondiente tilde dan lugar a un galimatías y dificultan el entendimiento de la oración en cuestión. Por ejemplo, líquido, sin la tilde se quedaría líquido, que podría haber sido como, no sé, o sea, quizás no se nota tanto en la pronunciación, pero por ejemplo, médico a médico o médico. O sea, como que habría que ponerle la acentuación sin la tilde quedaría un poco extraño. También se suele argumentar que la ausencia de tilde se debe a la prisa, al igual que el autor. Creo que cada vez más frecuente en los jóvenes este error, y es que cuántas veces hemos oído que a alguien le han bajado puntos en un examen y a veces incluso han llegado a suspenderle por no poner tildes. Como imagino que todos y todas que quieren entrar a la universidad tienen que ir desarrollando ese punto. Ya es importante que ocupen bien la ortografía, la tildación, ya porque en la universidad son mucho más rigurosos con esos aspectos. ¿Ya?
Yo creo que esto ocurre por no leer lo suficiente, ya que la lectura nos aporta mucho vocabulario y nos acostumbra a la correcta escritura de las palabras. ¿Ya? Después les voy a preguntar su opinión sobre esta crítica que hace el autor o la autora. ¿Ya? Bien, conclusión que hace. Las tildes existen y están para usarlas, dan sentido a lo que queremos decir, le otorgan un significado u otro a nuestro discurso, así que deberíamos devolverles el favor, principalmente haciéndoles una vista de vez en cuando. Solo espero no haber cometido ninguna falta de ortografía porque últimamente no tengo tanto tiempo como me gustaría para leer. Muy bien, ¿qué piensan sobre esta crítica que hace el autor o la autora? ¿Están de acuerdo? ¿Están en desacuerdo? ¿Qué les parece? ¿Qué piensan? Yo estoy de acuerdo porque en lo personal, a Mm. veces cuando faltan tildes me cuesta comprender lo que se lee. Ya, sí, cierto, suele pasar bastante, ¿verdad? Sobre todo Sí, cuando las personas cometen muchos errores de tildación, sí, cuesta a veces entender, sí, ¿verdad? Concuerdo con lo mismo, ¿ya? Pero ¿a qué se deberá? ¿Será la falta de tiempo? ¿Será desconocimiento? ¿Qué piensan? yo creo que es desconocimiento. Ya, puede ser, ¿cierto? Ujú. Muy bien, gracias, muchas gracias. Bien, yo les dejé un video, ya, porque no lo puedo proyectar ahora, si no se me pondría más lenta la sesión, ya, que era Are You Lost in the World Like Me? Y es un video, no sé si lo pudieron ver, estaba en el Classroom, ya. La idea era comentarlo, ya. ¿Alguien lo pudo ver? ¿Pudo ver este video? El de Moby. Yo sí. ¿Ya? ¿Qué les pareció? ¿Qué emociones, qué sensaciones les produjo este video cuando lo vieron? Les di- Mostraba cómo el teléfono nos atrapaba Ujú. Es- y nos cegábamos y también éramos poco empáticos con el resto. Exacto, ¿verdad? Justamente. A los que no lo han visto, les recomiendo verlo, véanlo igual para complementar bien la clase, ¿ya? En general, como dice la compañera, ¿cierto? Acá se habla de esta sociedad que en realidad ya estamos viviendo. O sea, si se fijan, la gente, las personas, todos, me incluyo también, a veces pasamos mucho tiempo en las redes sociales, en la vida virtual, y no olvidamos de quién está muchas veces a nuestro lado. O sea, muchas veces las personas van a tomar un café, bueno, antes de la pandemia, iban, salían con amigos, amigas, y muchos yo creo que han visto que a más de algunos le ha pasado que pasan su amigo o amiga más tiempo con el celular que compartiendo con sus amigos o con la familia. Entonces a veces como que claro, o sea, la tecnología nos puede causar bien, sí, nos puede ser útil, pero tampoco tenemos que olvidarnos de las relaciones interpersonales, ¿ya? O por ejemplo, también habían varias críticas, eso el video es bien interesante, dura como 3 minutos. Por ejemplo, estas aplicaciones donde uno escoge a las parejas, por ejemplo, también, o sea, las personas ahora llegan a tal punto de escoger con quién quieren, a quién quieren conocer, ¿verdad? En fin. Eh, también, claro, o sea, muchas veces las personas ya no expresan, no prefieren hacerlo todo vía virtual, ¿ya? Entonces, claro, es una crítica a la sociedad en la que estamos viviendo, ¿ya? Y al sistema en general, ¿ya? Y este niño, este protagonista, él se sentía como ajeno al sistema y él estaba muy triste porque él quería socializar y la gente, cada uno estaba en su mundo, entonces no lo tomaban en cuenta, ¿ya? Muy bien. Eh, claro, ¿qué mundo muestra el video? ¿Qué caracterizaba entonces a las personas de este mundo? ¿Qué otras características vieron acá? ¿Algo más que acotar? ¿No? Las invito a ver ese video para que después, ¿cierto?, lo puedan igual analizar, que es bien interesante. Bien, estamos llegando al final de la clase, voy a comentar las conclusiones, ¿ya? Bien, para ir cerrando. El efecto estético de la literatura se puede analizar desde diferentes áreas, entre ellas el estilo creativo del autor, ¿cierto? Que se daba, como decíamos, en el narrativo, lírico, dramático, y en los textos no literarios, como las críticas también, ¿cierto? Y que abarca distintas características. Se entiende por estilo a todos los recursos que el autor de una obra literaria utiliza para elaborarla, o sea, qué hay detrás, ¿cierto? En la producción y elaboración de la obra. Este conjunto hace que la creación obtenga valor por sí misma y para la audiencia. Uno de los textos también no literarios que permite analizar el efecto estético de una obra literaria es el comentario crítico. Entonces, la literatura en general ocupa recursos estilísticos y el comentario crítico nos permite, ¿cierto?, analizar y valorar cómo son usados esos recursos literarios o recursos estilísticos. Este agrupa aspectos tanto expositivos como argumentativos, como habíamos dicho, en la parte, al principio, en la parte de los datos, la parte más expositiva, y en el comentario crítico es lo más argumentativo,
Por ende, permite abarcar aspectos técnicos, psicosociales y contextuales. Muy bien. ¿Algo que quieran consultar? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Ya? Ese era el material preparado para hoy. Todas pusieron su nombre en el chat para pasar la asistencia. Si hay alguien que no haya puesto su nombre, por favor, para dejarla presente. ¿Alguna duda? ¿Qué les parece esta nueva unidad? ¿Ya? La idea es más bien analizar textos literarios. En esta unidad vamos a trabajar mucho más lo que es literatura. ¿Ya? ¿Qué les parece? ¿Qué esperan de esta unidad? ¿Les llama la atención? ¿Qué piensan? ¿Qué les gustaría ver, por ejemplo, en esta unidad que tiene que ver con la creación literaria? ¿Qué cosas les gustaría desarrollar? ¿Alguna actividad? Por ejemplo, ¿les gustaría crear historias, microcuentos? ¿Les gustan las historias o no? A mí personalmente sí me llama la atención eso. Ya. Me gustaría como desarrollar esa parte de crear historias, Ujú, como algo más dirigido así a que a eso, que tal ujú. vez como analizar algunos textos, como que estoy más animada como eso. Ah, ya, muy bien, gracias. Muy bien. Sí, de hecho, vamos a analizar algunos, vamos a comentar microcuentos más adelante. Vamos a empezar con los microcuentos y después con los cuentos, ¿ya? Justamente para poder ver, claro, para poder trabajar técnicas, estrategias, ver qué técnica ocupan los autores, ¿ya? Los invito a que vean, lean microcuentos, por ejemplo, de Santiago en 100 palabras. Siempre hay surgen microcuentos bien interesantes. Si les gustan la historia breve, está, por ejemplo, autores como Augusto Monterroso, Marco de Nevi, ¿ya? Que son autores de microcuentos bien interesantes, ¿ya? Que podrían leer. Y los maestros del cuento, bueno, Horacio Quiroga, Edgar Allan Poe, ¿cierto? Para que vayamos de a poco viendo, ¿ya? Bueno, la próxima semana entramos en receso, así que no vamos a tener clase, pero la invito a ir revisando cuentos, microcuentos, porque va a ser alguna de las cosas de los textos que vamos a revisar más adelante, ¿ya? Voy a ver si hoy día alcanzo, no sé si les parece que les planteé algún cuento y ese cuento lo comentemos la próxima sesión, que serían 2 semanas más, ¿ya? Voy a buscar un material para que lean a esta semana bueno, en realidad receso, así que en realidad mejor no les voy a dar tarea, pero va a quedar ahí por si lo quieren leer, aprovechar el tiempo, siempre es bueno darle un tiempo a la lectura. Eso por mi parte, agradezco la asistencia, ¿ya? Que estén muy bien, cuídense mucho, ¿ya? Saludos a todos, a todas. Que estén muy bien, me despido. Chao, chao. Chao, profe, Que estén cuídese. bien, Chao, igual. profe, cuídese. Cuídense mucho. Acuérdense de enviarme los trabajos, hacer el diagnóstico, por favor.